El deseado de todas las gentes. Capítulo 56. Dejen que los niños vengan a mí. Jesús siempre amó a los niños. Aceptaba su simpatía infantil y su amor sincero y sin afectación. La agradecida alabanza de sus labios puros era música para sus oídos y refrigeraba su espíritu cuando estaba oprimido por el trato con hombres astutos e hipócritas. Dondequiera que fuera el Salvador, la benignidad de su rostro y sus modales amables y bondadosos le granjeaban el amor y la confianza de los niños. Entre los judíos era costumbre llevar a los niños a algún rabino con el fin de que les impusiese las manos para bendecirlos. Pero los discípulos pensaban que el trabajo del Salvador era demasiado importante para ser interrumpido de esa manera. Cuando las madres vinieron a él con sus pequeñuelos, los discípulos las miraron con desagrado. Pensaron que esos niños eran demasiado tiernos para ser beneficiados por una visita a Jesús y concluyeron que su presencia le desagradaría. Pero fueron los discípulos quienes incurrieron en su desagrado. El Salvador comprendía los cuidados y la carga de las madres que estaban tratando de educar a sus hijos de acuerdo con la palabra de Dios. Había oído sus oraciones. Él mismo las había atraído a su presencia. Una madre con su hijo había dejado su casa para hallar a Jesús. En el camino habló de su diligencia a una vecina, y ésta también quiso que Jesús bendijese a sus hijos. Así se reunieron varias madres con sus pequeñuelos. Algunos de los niños ya habían pasado de la infancia a la niñez y a la adolescencia. Cuando las madres expresaron su deseo, Jesús oyó con simpatía la petición tímida y lagrimeante, pero esperó para ver cómo las tratarían los discípulos. Cuando los vio despedir a las madres pensando hacerle un favor, les mostró su error diciendo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». Tomó a los niños en sus brazos, puso las manos sobre ellos y les dio la bendición por la que habían venido. Las madres quedaron consoladas. Volvieron a sus casas fortalecidas y bendecidas por la palabra de Cristo. Quedaron animadas para reasumir sus cargas con nueva alegría y para trabajar con esperanza por sus hijos. Las madres de hoy han de recibir sus palabras con la misma fe,
Cristo es tan ciertamente un Salvador personal hoy como cuando vivió como hombre entre los hombres. Es tan ciertamente el ayudador de las madres hoy como cuando reunía a los pequeñuelos en sus brazos en Judea. Los hijos de nuestros hogares son tanto la adquisición de su sangre como lo eran los niños de entonces. Jesús conoce la preocupación del corazón de cada madre. El que tuvo una madre que luchó contra la pobreza y la privación, simpatiza con cada madre en sus labores. El que hizo un largo viaje para aliviar el ansioso corazón de una mujer cananea, hará otro tanto por las madres de hoy. El que devolvió a la viuda de Naín su único hijo, y en su agonía sobre la cruz se acordó de su propia madre, se conmueve hoy por la tristeza de una madre. En todo pesar y en toda necesidad dará consuelo y ayuda. Acudan las madres a Jesús con sus perplejidades. Hallarán gracia suficiente para ayudarlas en la conducción de sus hijos. Las puertas están abiertas para toda madre que quiera poner sus cargas a los pies del Salvador. El que dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, sigue invitando a las madres a llevarles sus pequeñuelos para que sean bendecidos por Él. Aún el lactante en los brazos de su madre puede morar bajo la sombra del Todopoderoso por medio de la fe de la madre que ora. Juan el Bautista estuvo lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Si queremos vivir en comunión con Dios, nosotros también podemos esperar que el Espíritu Divino amolde a nuestros pequeñuelos, aún desde los primeros momentos. En los niños que eran puestos en contacto con Él, Jesús veía a los hombres y mujeres que serían herederos de su gracia y súbditos de su reino, algunos de los cuales llegarían a ser mártires por su causa. Él sabía que estos niños lo escucharían y aceptarían como su Redentor con mayor facilidad que los adultos, muchos de los cuales eran sabios en las cosas del mundo y duros de corazón. En su enseñanza, Él descendía a su nivel. Él, la majestad del cielo, no desdeñaba contestar sus preguntas y simplificar sus importantes lecciones para adaptarlas a su entendimiento infantil. Plantaba en sus mentes las semillas de la verdad, que en años ulteriores brotarían y darían fruto para vida eterna. Todavía es verdad que los niños son más susceptibles a las enseñanzas del Evangelio. Sus corazones están abiertos a las influencias divinas y son fuertes para retener las lecciones recibidas. Los niñitos pueden ser cristianos y tener una experiencia de acuerdo con sus años. Necesitan ser educados
en las cosas espirituales y los padres deben darles todas las ventajas para que adquieran un carácter semejante al de Cristo. Los padres y las madres deben considerar a sus hijos como los miembros más jóvenes de la familia del Señor, confiados a ellos para que los eduquen para el cielo. Las lecciones que nosotros mismos aprendemos de Cristo debemos darlas a nuestros hijos a medida que sus mentes jóvenes puedan recibirlas, revelándoles poco a poco la belleza de los principios del cielo. Así llega a ser el hogar cristiano una escuela donde los padres sirven como ayudantes de enseñanza, mientras que Cristo es el maestro principal. Al trabajar por la conversión de nuestros hijos, no debemos esperar que las emociones violentas sean la evidencia esencial de que están convencidos de pecado. Ni tampoco es necesario saber el momento exacto cuando se convierten. Debemos enseñarles a traer sus pecados a Jesús, a pedirle que los perdone y a creer que los perdona y los recibe como recibía a los niños cuando estaba personalmente en la tierra. Mientras la madre enseña a sus hijos a obedecerle porque la aman, les enseña las primeras lecciones de su vida cristiana. El amor de la madre representa ante el niño el amor de Cristo, y los pequeñuelos que confían y obedecen a su madre están aprendiendo a confiar y obedecer al Salvador. Jesús era el modelo para los niños y también es el ejemplo de los padres. Él hablaba como quien tenía autoridad y su palabra tenía poder. Sin embargo, en todo su trato con hombres rudos y violentos, no empleó una sola expresión desprovista de bondad o descortés. La gracia de Cristo en el corazón impartirá una dignidad proveniente del cielo y un sentido de lo que es apropiado. Suavizará cuanto haya de duro y subyugará todo lo tosco y poco amable. Inducirá a los padres y las madres a tratar a sus hijos como seres inteligentes, como quisieran ellos mismos ser tratados. Padres, al educar a sus hijos, estudien las lecciones que Dios ha dado en la naturaleza. Si quisieran cultivar un clavel, o una rosa, o un lirio, ¿cómo lo harían? Pregunten al jardinero por medio de qué proceso logra que prosperen primorosamente toda rama y hoja y se desarrollen con simetría y hermosura. Él les dirá que no es mediante un trato rudo ni un esfuerzo violento, porque eso no haría sino romper los delicados tallos. Es por medio de pequeñas atenciones repetidas con frecuencia. Riegue el suelo y protege las crecientes plantas del viento impetuoso y del sol abrasador. Y Dios las hace prosperar y florecer con hermosura. Al tratar con sus hijos, sigan el método del jardinero.
por medio de toques suaves, por medio de un ministerio amante, traten de moldear su carácter según el modelo del carácter de Cristo. Estimulen la expresión del amor hacia Dios y de unos hacia otros. La razón por la cual hay tantos hombres y mujeres de corazón duro en el mundo es porque el verdadero afecto ha sido considerado como debilidad y ha sido desalentado y reprimido. La mejor naturaleza de esas personas fue ahogada en la infancia. Y a menos que la luz del amor divino derrita su frío egoísmo, su felicidad quedará arruinada para siempre. Si queremos que nuestros hijos posean el tierno espíritu de Jesús y la simpatía que los ángeles manifiestan por nosotros, debemos estimular los impulsos generosos y amantes de la infancia. Enseñen a los niños a ver a Cristo en la naturaleza. Sáquenlos al aire libre, bajo los nobles árboles del huerto, y en todas las cosas maravillosas de la creación, enséñenles a ver una expresión de su amor. Enséñenles que Él hizo las leyes que gobiernan todas las cosas vivientes, que Él ha hecho leyes para nosotros y que esas leyes son para nuestra felicidad y nuestro gozo. No los cansen con largas oraciones y tediosas exhortaciones, sino que por medio de las lecciones objetivas de la naturaleza, enséñenles a obedecer la ley de Dios. A medida que se granjeen su confianza en ustedes como discípulos de Cristo, les será fácil enseñarles el gran amor con el cual nos ha amado. Mientras traten de hacerles claras las verdades de la salvación y los conduzcan a Cristo como un Salvador personal, los ángeles estarán a vuestro lado. El Señor dará gracia a los padres y las madres para interesar a sus pequeñuelos en la preciosa historia del bebé de Belén, quien es en verdad la esperanza del mundo. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que no impidiesen a los niños que fueran a Él, hablaba a sus seguidores de todas las épocas, a los dirigentes de la iglesia, a los ministros y sus ayudantes, y a todos los cristianos. Jesús está atrayendo a los niños y nos ordena: dejad a los niños venir a mí. Es como si nos dijese: vendrán a mí si no se los impiden. No permitan que vuestro carácter diferente del de Cristo lo represente falsamente. No aparten a los pequeñuelos de Él por vuestra frialdad y dureza. Jamás les hagan sentir que el cielo no sería un lugar agradable para ellos si ustedes estuvieran allí. No hablen de la religión como algo que los niños no pueden entender,
ni obren como si no esperaran que acepten a Cristo en su infancia. No les den la falsa impresión de que la religión de Cristo es una religión lóbrega y que al ir al Salvador deben renunciar a todo lo que llena de gozo su vida. A medida que el Espíritu Santo mueve los corazones de los niños, cooperemos con su obra. Enseñémosles que el Salvador los llama, que nada puede darle mayor gozo que el hecho de que ellos se entreguen a Él en la flor y frescura de sus años. El Salvador considera con infinita ternura las almas que compró con su propia sangre. Son la adquisición de su amor. Las mira con anhelo indecible. Su corazón se siente atraído no solo hacia los niños que mejor se comportan, sino también hacia quienes han heredado rasgos de carácter criticables. Muchos padres no comprenden cuánta responsabilidad tienen ellos por esos rasgos de sus niños. No tienen ternura y sabiduría para tratar con los que yerran, a quienes hicieron lo que son. Jesús considera a esos niños con compasión. Él delinea con exactitud de causa a efecto. El que trabaja para Cristo puede ser su agente para atraer a esos niños al Salvador. Con sabiduría y tacto puede ligarlos a su corazón, puede darles valor y esperanza, y por la gracia de Cristo puede verlos transformados en carácter, de manera que se pueda decir de ellos, porque de los tales es el reino de Dios.